tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, les voy a, como modo de orden y organización, les voy a pedir a todos que se muteen. Van a quedar solo habilitadas con el micrófono las disertantes y los que tienen la palabra. Y después, las preguntas o inquietudes, si quieren las van poniendo en el chat, y al finalizar la disertación las vamos a contestar. Estamos a horario, vamos a esperar unos minutitos para ver si se conecta alguien más. Fernanda, si te querés deshabilitar el micrófono. Naida también. Y los demás, bueno, se mutean. Bueno, ¿quieren que demos comienzo? Vamos a dar comienzo en el día de la fecha. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Mayra Palacio, trabajo en la asesoría de incapaces de Tigre. Vamos a dar comienzo al conversatorio del día de la fecha. El tema va a ser salud mental, particularmente los protocolos de actuación en lo que refiere a las revisaciones médicas en la interdisciplina. Y les voy a dar la palabra al doctor Ricardo Costa, que es el presidente del Colegio de Magistrados, para que les dé la bienvenida a todos. Bueno, buenas tardes a todos y todas las que se han sumado a este encuentro, este conversatorio. Fundamentalmente gracias a la licenciada Cristic y a la doctora Carnicelli, creo haberlo pronunciado bien. Bueno, siempre para el colegio creo que es un tema siempre vigente, importante, poder conocer y saber de protocolos y de buenas prácticas en algo tan delicado y que, como les comentaba hace un ratito a la licenciada o a la doctora cuando hablábamos, para los penalistas siempre es un tema de conflicto, ¿no? La cuestión de salud mental y la interacción con familia. Así que la verdad que conocer sobre protocolos de actuación, hablar, intercambiar ideas, ver cómo se trabaja en distintos municipios. Ya el año pasado el colegio también había sido un poco, un vehículo, un canal para hablar de esto mismo durante la pandemia. En aquel momento también había intervenido personal policial, que es otro de los vectores que siempre está ahí en juego en estas situaciones. Así que la idea es que sea una charla, un intercambio, como dice el flyer, un conversatorio. Así que nuevamente agradecerles por la buena predisposición de siempre y bueno, las dejo en compañía de ellas para escuchar las que son las que tienen algo importante para decirnos, ¿no? Yo solo era para saludar. Así que bueno, gracias y buenas tardes. Gracias, Ricardo. A todos. No, por favor. Voy a dar la presentación formal de las disertantes. Bueno, por un lado tenemos a Naida Krisnik, que es licenciada en Psicología, docente universitaria, especialista en salud comunitaria, coordinadora del área de emergencia psicosocial del municipio de Pilar. Y por otro lado, la doctora Fernanda Carnicelli, que se desempeña como profesional letrada en el área del servicio de legales del Hospital Jusay. Bienvenidas, le doy la palabra. Gracias. Fernanda, si quieres iniciar. ¿Inicio yo? Bueno. Nada, les quería, como para arrancar la charla, comentarles cómo manejamos nosotros en el Hospital de Vicente López, qué protocolo seguimos respecto de los oficios judiciales que nos llegan en el fuero de familia respecto de la salud mental. Tenemos dos formas, nosotros tenemos equipos interdisciplinarios, uno de legales mismo propio, que trabaja con nosotros, seguramente están acá en el Zoom, los martes y jueves, que tenemos ahí las atenciones programadas para los pacientes para responder a los oficios judiciales, y además tenemos la guardia del hospital, que todos los días tiene psicólogo y psiquiatra, que cuando nos llega un oficio judicial para realizar en el día de la fecha, automáticamente lo trasladamos a la guardia, y el equipo es el equipo de la guardia, psicólogo y psiquiatra, va con la ambulancia respectiva a hacer la evaluación que corresponde. En el caso que no diga fecha, o en 24 horas, o 48, o lo podamos programar, lo hace el equipo
de legales. Entonces, o el equipo de legales saca la ambulancia y hace todo el procedimiento igual, o muchas veces, ahora lo que nos está pasando con los oficios que vienen de violencia familiar, que ahora hay muchos, nosotros les pedimos a los juzgados, que hemos hablado con varios, para que nos adjunten la denuncia por la que se inicia todo el procedimiento. Entonces con eso vemos de qué se trata más o menos el tema, y tratamos de citar a la persona que se debe evaluar a que venga al hospital. Entonces la evaluamos en el hospital, el equipo nuestro hace el informe como corresponde. Si no se puede trasladar, bueno, tratamos de que esté en el domicilio para poder ir a buscarla y que se lleve a cabo la manda judicial lo más urgente posible. Pero bueno, nosotros los diferenciamos en lo urgente y en lo programado. Y lo programado, nuestro equipo, bueno, está aptamente capacitado y bueno, nada, la mayoría de las violencias las estamos trayendo al hospital, se evalúan en el hospital. Y la parte de la guardia se está manejando con lo urgente, con las descompensaciones psicóticas, con todos esos temas. Pero bueno, tratamos de cumplir lo más rápido posible con la manda judicial. Pero bueno, nos está pasando mucho en los de violencia, que vamos, no hay nadie y volvemos. Entonces, no nos gusta informar que fuimos, no encontramos a la persona, porque no resolvemos nada. Es un ida y vuelta de papeles que vuelve al juzgado y dice, vaya de vuelta a evaluarlo. Entonces, ahí es cuando intervenimos desde legales, las letradas, pues soy yo y otra abogada más, que es la doctora Smith, que hablamos al juzgado a ver cómo lo podemos resolver. Nos está pasando también un tema de un problema con la policía en general, que cuando la policía nos dice que Vicente López no puede traer a ninguna persona al hospital para evaluar. Ellos no pueden subirlo al patrullero. Cosa que, según me dicen varios juzgados con los que he hablado, que el San Isidro, el resto sí, sube lo traen. Entonces ahí nos encontramos con un inconveniente en los casos que hay exclusiones del hogar, que muchas veces nos pasa que va la policía, lo excluye del hogar, y nos manda a nosotros un oficio para evaluación interdisciplinaria, pero cuando vamos está excluido, entonces no sabemos dónde buscarlo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hemos planteado a ver qué opciones podíamos tener. ¿Sí? Cuando la policía va y lo excluye, en el mismo oficio judicial, se le intime a la persona excluida a que en 48 horas se presente en el hospital para la evaluación, bajo apercibimiento, y después veíamos qué apercibimiento le poníamos, para que realmente se pueda llevar a cabo y realmente se cumpla la función, porque el excluido no tenemos forma de encontrarlo. Y bueno, y en eso estuvimos trabajando en algunos lugares, nos dicen que la policía les dice que no, bueno. Pero en general, si los encontramos por teléfonos que nos aparecen en las denuncias, nos está resultando bastante más concreto de poder lograr que venga al hospital. O saber, por ejemplo, hoy justo hablaba con una mamá, me decía, no, yo lo llevo, no tengo problema, pero si no, saber que está ahí y que si el equipo nuestro va, que lo retengan ahí. Porque con este contexto de pandemia, la ambulancia, el dispendio que es para nosotros, la ambulancia que con horarios, tenemos muchas ambulancias disponibles para eso, pues están con el tema de COVID, es muy complicado en este contexto, y hay mucho oficio judicial. Entonces, bueno, si los podemos traer al hospital, la evaluación se hace con el equipo nuestro, y automáticamente en el momento se informa al juzgado. Pero bueno, eso es como nos estamos manejando. No sé, queremos, como siempre, saben, cumplimos, y lo más rápido posible. Así que, bueno, ese es mi aporte para dar desde Vicente López, de cómo nos manejamos con los oficios judiciales de salud mental. Buenísimo, Fernanda. Naida, ¿querés tomar la palabra? Y después acuérdense las preguntas que tengan, si quieren realizar algo en particular con Vicente López, póngalas en el chat. Gracias. Estás silenciada, Naida. Ahí estamos. Ahí está, perfecto.
Buenas tardes, bueno, agradecía la invitación y además valoraba la iniciativa de poder pensar la salud mental en estos tiempos, ¿no? tan difíciles. Yo voy a compartir una pantalla, una ayuda a memoria que me hago siempre para... A ver... que a mí la tecnología me cuesta un poco. Bueno, antes de empezar de contarles brevemente cómo estamos trabajando actualmente, me parecía importante poder, solo díganme si cambió la diapositiva, porque a veces me sucede... Perfecto, cambió la diapositiva. Me parece importante poder repasar algunos conceptos fundamentales de la ley, muy cortito, porque no es la idea hablar de la ley, ¿no? Pero bueno, la ley nacional planteó un cambio de paradigma que tuvo que ver con pasar de un sistema tutelar y de pensar al sujeto con padecimiento mental desde un lugar de sujeto desvalido, desde la incapacidad jurídica, ¿no? Y desde una necesidad de asistencia permanente, a un sistema que considera la salud mental desde una perspectiva más social y más multifactorial, ¿no? Incluyendo aspectos no solo que tienen que ver con el diagnóstico psicopatológico, sino que incluye otros aspectos que tienen que ver con lo social, con lo familiar, con lo cultural, con lo ambiental, ¿no? Desde esa perspectiva trabajamos nosotros. De hecho, yo coordino un área de emergencia psicosocial que no depende del área de salud, sino que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Para también pensar desde qué perspectiva encaramos esto. Desde este aspecto, nosotros siempre hemos trabajado desde la presencialidad, inclusive en los momentos más complicados de la pandemia, consideramos que es un abordaje, al igual que lo planteó Fernanda, un abordaje que debe hacerse desde lo presencial, ¿no? Nosotros, voy directo, digamos, para no irme de tema, justamente como nuestro abordaje es psicosocial, cuando nosotros recibimos los oficios judiciales, ya sea de la Defensoría, de los juzgados de familia o de las fiscalías, nuestra principal herramienta, o nuestro principal recurso, es la intervención en el domicilio. Nosotros lo que hacemos es, previo a trasladar al paciente o al sujeto con padecimiento mental, previo a trasladarlo al hospital, lo que hacemos es, nosotros como dispositivos, acercarnos al domicilio, ¿sí? Esto por varias razones. En primer lugar, para descomprimir y para optimizar el recurso hospitalario. Pilar cuenta con un hospital general, que es el Hospital Sanguinetti, que cuenta con un servicio de salud mental, pero digamos, decidimos hacer esta intervención previa en domicilio a los fines de que al hospital solo llegue aquello que nosotros consideramos realmente necesario que sea evaluado en otra instancia, ¿sí? Y por otro lado, lo que nos permite la intervención en domicilio es poder hacer este diagnóstico más integral y poder empezar a establecer redes basadas en la comunidad, que es un poco el espíritu de la ley, ¿no? El espíritu de la ley es poder establecer estrategias que tengan más que ver con la reinserción social y con las redes comunitarias que con la internación en sí misma, ¿no? Lógicamente que cuando es necesaria, o cuando uno evalúa la existencia de riesgo cierto e inminente, sí recurrimos a otra instancia que tiene que ver con que el sujeto pueda llegar al servicio de salud mental del hospital. Y para esto, como explicaba Fernanda, nosotros también coordinamos con la policía y con el SAME, y lo que hemos establecido hace un tiempo es contar con un móvil oficial, que no son las ambulancias, sino que son móviles municipales que hemos readaptado para esta finalidad. Con lo cual, nosotros nos hacemos presentes en el domicilio con un móvil municipal, y si es necesario el traslado, lo hacemos en este mismo móvil como alternativa a la ambulancia, que muchas veces, lógicamente, están saturados con otras problemáticas, sobre todo ahora en épocas de pandemia, y lo hemos resuelto de ese modo. Es cierto que el tema de los oficios judiciales, sobre todo de violencia,
donde lo que establecen es realizar una evaluación interdisciplinaria y si de esa evaluación no surge criterio de internación, excluir al denunciado. Nosotros esto lo resolvemos en el domicilio. Nos presentamos con el personal policial, realizamos la evaluación en el domicilio y si no surge criterio de internación, la policía inmediatamente lo excluye, ¿sí? Eso es específicamente en los temas de violencia, ¿no? Después, obviamente que cuando uno evalúa patología mental, se hace el traslado y muchas de esas veces, lógicamente, esta evaluación termina en una internación, ¿no? En Pilar, el servicio de salud mental está distribuido en 2 hospitales, el Hospital General, que cuenta con un servicio y con guardias, no de 24 horas, pero de lunes a sábado cuentan con psicólogos y psiquiatras. También hay un servicio de salud mental pediátrico, en el Hospital Infanto-Juvenil, en el Hospital Pediátrico, y también hay profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras en los centros de atención primaria, que Pilar cuenta con 30 aproximadamente. Esto, no hay psiquiatra en los 30, por supuesto, hay psiquiatras en 3 centros cabeceras y en el resto psicólogos, también con la idea de poder descentralizar la atención de salud mental en el hospital y poder realizar las intervenciones de salud mental más desde lo comunitario, ¿no? Bueno, eso en líneas generales, no me quiero extender, en todo caso vamos respondiendo preguntas si tienen. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para realizar? Bueno, fueron bastante claras las expositoras. ¿Algo en particular o algún tema? Sí, me pregunta para Fernanda, es si en algún momento se realizó alguna especie de mesa de trabajo donde participen, por esta problemática que tienen respecto a la policía, que no quiere hacer los traslados, y ahora escuchando a Naida en relación a que utilizan móviles del municipio. Digo, alguna mesa de trabajo que junte personal policial, el municipio, y ustedes los efectores de salud, como para coordinar estas tareas de una manera más eficiente y no estar con esta oposición por parte de la policía que no colabora en los traslados y demás. Mira, nosotros lo que hemos tratado de hablar, yo personalmente, con cada una de las comisarías, para ver a qué se referían, por qué no hacen el traslado como el resto de los municipios. Ellos me dicen que tienen una resolución de la policía que se los prohíbe. Bueno, con lo cual yo le hablaba del Código Civil y Comercial de la Nación, que va por encima de cualquier resolución policial, que no se puede negar, pero bueno, no logramos respuesta. Entonces, lo que tratamos de hacer es, si nos llega, por supuesto que si nos llega en simultáneo el oficio de la policía de nosotros, sí, sacamos la ambulancia nosotros, siempre vamos con, aparte siempre que sale la ambulancia, siempre hay apoyo de personal policial, siempre. Avisamos a la comunidad interviniente, si no le llegó el oficio, le reenviamos, siempre necesitamos el apoyo policial. Entonces, ahí vamos todos juntos. Pero muchas veces nos ha pasado que llegó a la policía primero del oficio judicial y no llegó al hospital. Entonces la policía va, lo excluye y ahí quedamos nosotros sin ubicar a la persona. Pero es más que nada por los temas de violencia, porque si es alguien con un brote psicótico o lo que fuera, o para evaluación sobre internación, o en ese sentido, en general, no pasa. Pasa con las exclusiones y las violencias que lo estamos viendo últimamente. ¿No? Bien. Cualquier cosa, colación para hacer algún tipo de gestión en ese sentido, para trabajar más de acuerdo con la policía, que preste más colaboración, bueno, desde ya ofrecemos. Bueno, sería ideal. Sería cuestión de coordinarlo nada más, ¿no? Porque a veces lo que sucede, bueno, y en Pilar se ve muy bien, es que no logramos gestionar los recursos que tenemos. Cuando se gestionan bien los recursos, es mucho más fácil la intervención de todos. Sí, nosotros habíamos planteado, en una oportunidad, el equipo nuestro había planteado de tener un móvil
para estos fines, desde el área de legales o los de salud mental del hospital, para cuando vayan a una evaluación, y hay un móvil, pero nunca está disponible, entonces no es como Pilar que pueden contar con eso como algo, como una herramienta fehaciente. Nosotros no lo pudimos lograr todavía. Buenísimo. Bueno, acá hay preguntas en el chat. María del Carmen Barbero dice, tengo entendido que en pandemia en San Isidro se suspende la atención de salud mental. No sé, Carmen, si querés aclarar la pregunta o decirla para que te contesten las disertantes. ¿A qué se refiere puntualmente? No sé si está. Ahí estoy. Ah, ¿qué haces? Perdón, pero no me anda la cámara de mi... Uy, no me anda, perdón, opa. La cámara de... No me anda, así que estoy con mi teléfono y todos los chicos en Zoom. ¿Cómo? A ver, estoy complicada, pero me quedé muy preocupada porque ayer una coordinadora de área me dijo que ahora en estos 15 días no puse para plantear el tema, que en estos 15 días se suspende la atención de salud. Me quedé muy preocupada realmente. No sé si A ver si sabe se alguien escucha. algo o Me quedé Fernanda. súper preocupada por... Y no, Como que porque se suspende la atención ambulatoria y realmente para no llegar a las revisaciones, bueno, eso cómo lo monitorea el área, el tema de ambulatorio. Perdón, yo no te puedo ¿Qué? responder porque es San Isidro y yo soy Vicente López. Perfecto, continuemos. Acá dice Sol Pacman que ellos... Sí, Sol Bachman, la tengo leída de oficios. Dale. Sí, dice, tener para trasladar las personas- personas para ser evaluadas en el hospital de Vicente López, primero, mandamos oficio directamente al hospital, más oficio a la policía por el auxilio de la fuerza pública. Pregunta ella, no sé, Sol, si querés habilitar tu micrófono. Básicamente cómo nos manejamos, porque por ejemplo a San Isidro le mandamos a la policía nosotros, y después ellos lo llevan a San Isidro, pero si ustedes me dicen que la policía no les traslada, primero le mandamos el oficio a ustedes, no sé, te pregunto si es así, Sí. el de evaluación al hospital, con, por supuesto, comunicando a la policía para el caso que se necesite el auxilio de la fuerza pública que les dé colaboración. ¿Es así? Sí, exactamente. Perfecto. Esa Pero muchas veces nos envían copia, nos llega al hospital, el del hospital, dirigido al hospital, y el dirigido a la policía. Entonces, al tener nosotros como hospital los dos, yo ya puedo llamar a la policía, te llegó este, bueno, combinemos. Entonces por ahí es mejor mandarles directamente los dos a ustedes. Y a ellos también. Y a ellos los dos. Okay. A ellos los dos o el de ellos, no importa. Pero nosotros tenemos que tener, nos sirve más para ser eficientes los dos. Y sí, si tienen las denuncias, sería ideal. Entonces, porque con las denuncias resolvemos un montón. Cuando vos decís que en los casos cuando hay exclusión, en Vicente López, ¿no? Todo por supuesto hablando de esto, también les pongamos, o sea, adjuntemos la denuncia y le digamos algo a la policía, porque por ahí la policía se manda sola a hacer la exclusión. No, si la policía se manda sola, no pasa nada, porque si nosotros tenemos la denuncia, generalmente hay teléfonos. Entonces el teléfono del denunciante, el teléfono de la víctima, entonces logramos que venga la persona que es evaluada, venga al hospital. Perfecto. Además que esté excluida al tener un contacto, lo podemos llegar a evaluar igual. Está bien, pero sí o sí adjuntamos la denuncia. Eso es lo que piden. Sí, nos sirve muchísimo. Genial. Y también saber con qué nos enfrentamos. Perfecto. Lo vamos a hacer. Por favor, gracias. Buenísimo. Acá, Carmen, te contesta la doctora María Teresa Pomillo, que dicen que sí, en San Isidro atienden en el hospital, no está suspendido, de hecho ayer hizo una derivación formal. Acá tenemos una pregunta de Laura Martini, que dice que quisiera saber si también intervienen en aquellos casos
en los que una persona está con una medida de seguridad y está próxima a terminar y requiere una nueva evaluación para saber si debe ser con la continuidad de su internación o no. No sé quién de las dos quiere contestar a la doctora Martini. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hola Laura, ¿cómo estás? Puntualmente en mi área no recibimos muchos oficios para evaluaciones de personas que se encuentran con medidas de protección, ahora medidas de seguridad. Ahora, sí lo podemos hacer, por supuesto. Si nos remiten el oficio solicitando esa evaluación, se hace con el mismo criterio que hacemos las otras evaluaciones de salud mental, no habría ningún inconveniente. Te aclaro, Vicente López, entonces así ya tenés las dos perspectivas. Vicente López, si hay oficio judicial, intervenimos, pero si son detenidos y demás, tienen que trasladarse a los hospitales provinciales. Más que nada, más allá de la parte psicológica o psiquiátrica, sino también con la clínica. Perfecto. ¿Evacuada la pregunta, sí, Laura? Interpreté que no hablaba de personas detenidas, ¿no? No detenidas en unidades carcelarias, sino en domicilio, ¿verdad? Con arresto domiciliario y demás. Yo interpreté eso, ¿eh? Laura, si quieres hacer la aclaración, te escuchamos. Ahí está, buenas tardes. Nosotros en el último tiempo, por lo menos en la jurisdicción de Pilar, nos hemos encontrado con algunas personas que los juzgados de garantías les han dictado alguna medida de seguridad por un plazo determinado, y cuando esa medida de seguridad está próxima a terminar, hay que evaluar si requiere seguir estando internada. Hemos tenido varias dificultades para poder encontrar quién hace la evaluación. En algún caso obtuvimos la intervención de la Subsecretaría de Determinaciones Sociales y Salud Mental, pero preocupa mucho, la mayoría de las veces, de estar con una medida de seguridad, consideran siempre que están para estar en su casa, y se dificulta mucho ver quién hace el control del cuadro de atención y de salud de estas personas, que generalmente han estado con alguna medida de seguridad, con una tentativa de homicidio o amenazas agravadas. Bueno, en el caso de Pilar, reitero lo mismo. Obviamente que si estas medidas de seguridad se cumplen fuera del distrito de Pilar, resulta más dificultoso el traslado, ¿no? Ahora, dentro de la jurisdicción de Pilar, de la misma manera que evaluamos otras situaciones, podemos evaluar estas. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Lo No, tendremos en cuenta para futuro. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Quieren las disertantes dar un cierre? ¿Quién? Ah, Carolina Carballido, la doctora. Le quiero preguntar a Nay, pero hola Nay, que tenemos un montón de problemas con... Ahora entiendo, ahora sí. Hola. Sí, no, pero lleve la... Rosa, ¿podés poner... Silencien los micrófonos, que está hablando la doctora Carballido y se escucha algo de fondo. Es una pregunta para Naida, porque siempre nos pasa que tenemos personas que son aprendidas quizá en flagrancia, o están en la comisaría, o están con una detención también en flagrancia, y que tienen problemas de salud mental y hay que derivarlas. Si podemos, dentro de la ley de salud mental, encontrar una solución, porque cuando a veces las trasladan, después, como no es obligatorio, se escapan, vuelven. Bueno, ya sabe Nadia el problema que estamos teniendo con la implementación de la ley de salud mental y los hospitales, y más en esta época, que no podemos dejar detenida a una persona que claramente no está sana mentalmente, y bueno, y así tenemos un montón de problemas con esas situaciones, ¿no, Naida?
Sí, es verdad, Caro. El problema aparece, supongo que en todos los hospitales, cuando la internación es involuntaria, ¿no? Claro. Porque, lógicamente, como no contamos con la voluntad del paciente, no lo podemos obligar a una internación, porque la ley va en contra de eso, ¿no? Más allá de que uno evalúe riesgo cierto inminente y determine una internación involuntaria, no están dadas las condiciones para retener, desde la seguridad, digo, ¿no?, de las instituciones de salud, desde la seguridad no están dadas las condiciones para retener un paciente que tiene criterio de internación. Con lo cual, en la mayoría de los casos, lo que nos sucede es que el paciente se va, se retira sin alta médica y cuesta mucho, resulta muy difícil desplegar todo un procedimiento para que el paciente vuelva al hospital. Y si vuelve al hospital, el retiro voluntario se repite, ¿no? Ese es un gran problema, es verdad, Caro, ese es un gran problema a pensar, de qué manera, porque el personal de seguridad no puede quedar con una consigna policial porque no está en calidad de detenido, y la seguridad del hospital no es suficiente para cuidar específicamente a esos pacientes o para retenerlos, ¿no? Sí, ese es un tema a pensar. Sí, a veces también logramos que vayan al Cabredo, a algún lado, y después se van solos, vuelven y siguen cometiendo delitos, se siguen desobedeciendo quizá una orden, y no, jurídicamente no es dónde poner a esa persona, ¿no? Porque ahí estamos teniendo un grave problema con esto. Y ahora estamos peor, porque los pacientes que antes el Cabredo, el Montes de Oca nos recibía, hoy tampoco los recibe, con lo cual el único recurso que tenemos es el hospital municipal. O sea que esta situación está más complicada que antes. No, la verdad es que no. Pero bueno, hay que pensar dispositivos, vuelvo a lo que decíamos, hay que pensar dispositivos comunitarios, hay que pensar la manera de poder incluir a estos pacientes en dispositivos comunitarios que no sean el hospital. Es, digamos, algo a pensar, ¿no? Y a poder diseñar entre todos. Pero bueno, me parece que esa es la finalidad. No sé, casas de medio camino, hospitales de día, además, otros recursos que hasta el momento no funcionan, no existen, pero bueno, habría que pensar en la implementación de algo así. Perfecto. A ver, acá hay otra pregunta, dice, ¿hay problemas con las derivaciones de pacientes con criterio de internación? ¿Cómo se solucionaría eso? Porque el hospital dice que necesitan orden judicial para ello, y aún con esa orden a veces los pacientes van de un lado a otro. Diana, si quieres tomar la palabra, hacer la aclaración a la pregunta. O responden las disertantes como prefieran. Sí, yo lo que tengo para decir en relación a las derivaciones es que es cierto, lógicamente que el hospital municipal, aquellos pacientes que cuentan con algún beneficio social, sea PAMI, sea IOMA, o sea cualquier obra social o prepaga, es cierto que la institución receptora de, por ejemplo, PAMI o IOMA, nos pide el oficio judicial. Y muchas veces nosotros terminamos pidiéndole a la Defensoría, a Alicia, a Laura o a las juezas de familia, oficios dirigidos a PAMI, a IOMA o a las obras sociales, porque es una condición que ponen para recibir al paciente. Y esto es paradójico, ¿no? Porque la ley justamente apunta a la desjudicialización de la salud mental, y lo que los mismos organismos hacen es judicializar situaciones que podrían resolverse por otras vías, ¿no? Pero sí, es cierto, piden oficio judicial y así todo, muchas veces no aceptan la derivación o no concretan la internación, eso sí. No sé si en Vicente López pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces muchas veces les pedimos al juzgado que nos hagan un oficio del hospital para traslado y del lugar receptor para recibirlo, porque si no, no lo reciben. Y vamos para el paciente y volvemos, y las derivaciones todo el año pasado y este año está muy, muy complicada. No los reciben, no tienen camas, te dicen que sí, llegás, te dicen no, ahora no, lo evalúan, no tiene criterio de internación, y volvemos con el paciente al hospital. Eso está pasando mucho, mucho.
A ver, Diana, ¿y tenés habilitada el micrófono por Sí. si querías hacer una aclaración o...? No, buenas tardes a todas. El gran problema que yo he tenido es este de las derivaciones, que me cuesta un montón y que no puedo creer que anden con el paciente de acá para allá. Es terrible, porque ni aún, eso es lo que planteaba, ni aún con la orden judicial me dan bola. No lo reciben y no lo reciben. Y uno se había escapado, por ejemplo, tuve una experiencia que se escapó de uno de los estatales y está intervenido por un fiscal que dice que nadie más puede ingresar, pero este se había escapado de ahí. Y cuando lo quise volver a ingresar, me dijeron que no por la orden del fiscal, pero era paciente de ahí y tampoco me lo tomaron. Y lo tuve dando vuelta y dando vuelta sin saber qué hacer con el pobre tipo. Es terrible lo de las derivaciones. Y no se me ocurre qué salida práctica uno puede brindarles para no tenerlos así a nadie, ni al hospital, ni al paciente, ni a la policía, ni a nadie. No sé cómo se soluciona eso. A ver, estoy viendo acá, Laura Martini, tenés levantada la mano. No sé si es un tema técnico o estás pidiendo la palabra. No, May, la pedí antes y después justo Perfecto. me diste. Buenísimo. No veo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere aportar algo más. Yo quería hacer una pregunta, Sí. también en pos de esto de gestionar mejor los recursos. Recién comentaban ustedes que a veces van a un lugar con la orden de internación y no los aceptan porque no hay camas y demás. Quizás mis colegas del Foro de Familia tengan mucho más en claro esto, pero ¿hay dentro de los efectores municipales alguna especie de coordinación con los recursos que se posean? Porque, por ejemplo, no sé, el Estado aporta en ONGs que tienen para gente, por ejemplo, con problemas de adicciones, etcétera. Digo, ¿ustedes tienen alguna forma de llegar a estos servicios comunitarios que el Estado colabora o que aporta con becas o lo que fuera, para poder esos lugares trabajar con las personas que están con criterio de internación, por ejemplo, por una cuestión de adicciones, que no necesariamente sea un psicópata o que sea peligroso en términos psiquiátricos, digo, ¿no? Perdonen las expresiones quizás no sean las apropiadas, pero no sé si se me entiende. Si ustedes tienen alguna forma de gestionar con el gobierno provincial y con estas organizaciones comunitarias que no son dependientes del Estado, pero que de alguna manera reciben ayuda para precisamente tener vacantes en estos lugares, en estos sitios. Esa es mi consulta. El tema de adicciones es un tema muy complejo, supongo que en todos lados, Vicente López también. El tema de adicciones es complejo en primer lugar porque las internaciones por adicciones son voluntarias, en primer lugar, excepto siempre lo mismo, ¿no? Que haya riesgo cierto inminente para sí y para terceros, pero en las comunidades terapéuticas en general son voluntarias. Y lo que sucede con una gran cantidad de pacientes adictos es que no aparece esta voluntad de internación, ¿no? Nosotros en Pilar trabajamos con el CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones, que es un organismo provincial, que es quien gestiona las vacantes para las comunidades terapéuticas. Cuando hay voluntad para la internación, logramos hacerlo. Cuando no hay voluntad, se complica, justamente por esto mismo, porque la internación involuntaria debe ser en el Hospital General y caemos en el mismo problema del que hablábamos recién, ¿no? Pero cuando hay voluntad, sí, con los organismos barriales, tenemos muchos, por poner un ejemplo, muchas iglesias evangélicas que tienen dispositivos para acompañar casos de consumo y demás. Cuando hay voluntad del paciente lo podemos hacer. Sí. Gracias. ¿Y Vicente López? Ahí está, estaba muteada, te hablaba. De Vicente López sí pasa más que nada, si hay voluntad, generalmente podemos lograr algo, pero cuando el problema surge con las involuntarias. Con las voluntarias siempre se encuentra una granja, algún lugar donde poder derivarlos, justamente por la voluntad. El problema surge con las involuntarias, cuando no hay obra social,
y si hay PAMI también es complicado porque tienen muchas vueltas, pero finalmente se logra. Pero como dice Nadia, claramente el tema de la voluntad, si logramos que la persona esté convencida que tiene que rehabilitarse, siempre ahí sí hay lugar. Pero bueno, con protocolos, que el hisopado negativo, o sea, tenemos que seguir ciertos protocolos para que puedan admitirlos. Claro, y el tema que se suma con las adicciones es que para que haya una internación involuntaria tiene que haber riesgo cierto inminente, y el riesgo cierto inminente se da solamente en los casos donde hay donde el paciente se encuentra bajo un efecto grave de consumo. Cuando no está bajo el efecto del consumo, en general no hay riesgo cierto inminente, entonces la internación no se concreta. Que es lo que pasa la mayoría de las veces, cuando uno lleva a evaluación a una persona con problemas de consumo, si en ese momento no está bajo el efecto de sustancias, lo más probable es que no quede internado, ¿no? Que pasa en la mayoría de los casos. Perfecto. Buenísimo. A ver en el chat si alguien más quiere decir algo. ¿Alguna inquietud? Yo les comento algo en nuestra experiencia sí, en enero de la feria. Conseguí un número, no sé, para el resto de los compañeros, de emergencias y traslados de región sanitaria quinta. Si a ustedes les interesa, yo se los paso por el chat, porque no sé si sirve, pero sí, buenísimo, Sol. se supone que si uno llama a ese número, si está para derivar, región sanitaria quinta debería dar una ayuda. Así que ahora lo pongo en el chat. No sé, no lo usé nunca, pero son las cosas que te pasan durante el turno y que te aparecen esos números, así que lo comparto ahora. Buenísimo, muchas gracias, Sol. Gracias, Sol. Esto es un poco también la idea de conversatorio y no un curso ni una charla específica, que podamos intercambiar experiencias y datos que nos permitan hacer más fácil la tarea para todos, digo. Así, si alguna otra persona, otro colega tiene algo más que aportar de su experiencia, levante la mano y lo charlamos, porque precisamente este es el motivo de este conversatorio. Ahí la doctora María Teresa Pormillo levantó la mano. Sí, te damos la palabra. Ahí está. Hola. No, yo lo que digo es que quizás todo esto que estamos conversando, quizás también entre los que estamos acá sabemos lo que podemos hacer o los límites que tenemos, pero también quizás en próximas poder incorporar a las obras sociales o algún referente de algo que tenga que ver con esa gestión que es la que todos cuentan, que es la que nos dificulta, que es el traslado por las trabas, que el hisopado negativo, que el hisopado positivo, que IOMA, que tiene que ser familiar que lo acompañe, nada, todas esas cosas. Entonces quizás esto también podría servir si lo podemos hacer con esa otra pata de la internación, que es la obra social. Perfecto, gracias la inquietud, María Teresa. La comisión académica toma nota. Tomamos nota. La referente del PAMI y IOMA inmediatamente. Que yo, por ejemplo, con Fernanda trabajamos uno que era con IOMA, y el gran problema que teníamos para el traslado, que fue lo que dificultó el traslado, fue que tenía que ser con un familiar, y era una persona en situación de calle. No tenía familiar. Claro. Entonces tuvimos que terminar haciendo un enjambre. Está bien. Pero lo lograron. Sí, bueno, pero no está bueno lograrlo. No, pero quizás nos puedan haciendo dar cosas que no. Sí, buena. No, pero está bueno también saber que este tipo de charlas y encuentros, o general, el encuentro diario con algún colega, aunque sea del municipio y demás, nos facilita la tarea al resto de cómo manejarnos en lo sucesivo en estas cuestiones. A ver, con San Fernando me pasó lo mismo con el tema del familiar, que familiar sí, que familiar no, y nada, y también la demora fue esa,
después terminó siendo alguien del hospital que termina acompañando, diciendo que es el que lo acompaña. Que quizás si tenemos al de IOMA acá en esta misma charla con nosotros, le explicamos, no siempre tienen familiar. Y el familiar, porque ellos lo que, digamos, como lo que ellos argumentan es que si no hay un familiar que haga el ingreso al lugar, después cuando le dan el alta nadie se hace cargo del alta. La verdad es que el familiar firma y después si no lo quiere ver no lo ve nunca más en la vida y se queda ahí para siempre. Entonces, si uno quizás les puede explicar a alguien esto, lo entiendan y sacan ese obstáculo. Razonable, razonable. Sí, porque es más que nada algo burocrático. Porque es burocrático, claro, totalmente. Nos complica a nosotros y tampoco hace a la internación en sí. Sí, yo quería acotar algo también, que particularmente nos ha pasado el año pasado y sigue pasando ahora, que se dificulta mucho el contacto con la gente del área de la región sanitaria quinta, lo cual estaría bueno que a lo mejor los pudiéramos traer como para poder articular, sobre todo con los juzgados de familia, porque particularmente en este momento tenemos un caso en uno de los 2 juzgados, en el cual hay una persona que hace 40 días, que pese a que terminó su medida de seguridad, sigue estando alojado ahí, porque no se encuentra un lugar que lo reciba con las condiciones que los médicos imponen, porque ponen que debe requerir con una modalidad custodial. Entonces, ¿cuál sería una comunidad terapéutica que lo pudiera alojar en esas condiciones? Han librado el juzgado oficios a todos los lugares posibles y no hay respuesta. Entonces, estas situaciones hacen que se complejice mucho, porque si bien el protocolo de personas con medidas de seguridad pone pautas, no está muy claro quiénes son los agentes de acompañamiento en estas situaciones. O sea, no es alguien que entró en crisis, estuvo en crisis y ha permanecido internado porque su cuadro de salud así lo requería. Entonces, culmina la medida de seguridad y no hay respuesta posterior. Se complejiza mucho. Sí, Laura, tomamos tu inquietud. De hecho, estaban convocados región sanitaria quinta, pero de último minuto tuvieron un inconveniente y se les superpuso una reunión extraordinaria con la Subsecretaría de Salud. Así que tenemos que entender, estamos en un momento como particular, y hay también otras prioridades. Justo nos avisaron a minuto, pero era la idea también que ellos compartan para que intercambien con Pilar y San Isidro. Vicente López, digo, nada, así que bueno, la próxima veremos que todos los que dieron las ideas, incorporarlas. Bueno, me parece. Gracias, Laura. De nada. Bueno, no sé si quedó claro, si no hay más preguntas. Damos por finalizada, ¿querés? Perfecto el tiempo. Las disertantes, Naida, Fernanda, la verdad que muchas gracias, fue bastante claro. Si quieren damos todo un cierre. Ricardo, damos por finalizada la charla. Bueno, sí, por mi parte, sí, no sé si hay algunas otras inquietudes pendientes. Yo creo, en realidad está bueno el tema del conversatorio, y aprovecho que además hay jueza de familia, escuché que estaba Diana, y por ahí cuento un poco la experiencia desde lo que nos pasa en penal, ¿no? Cuando tenemos inicialmente una medida o una internación provisional en el marco de una detención, y cesa la intervención penal porque, bueno, termina con un sobreseimiento o no hay criterios para una prisión preventiva, pero estamos frente a un sujeto obviamente peligroso para sí o para terceros, y lo que me ha pasado personalmente es que una vez que he dispuesto el cese de la intervención penal, y con esos criterios de internación en hechos graves, que lo que me han dicho, creo que fue en ese momento el Cabret, bueno, como que la provincia no tiene
lugares cerrados, con medidas, o sea, sin que sea un tema del servicio penitenciario, o sea, por fuera del servicio penitenciario, de lo que tiene que ver con los hospitales de salud mental de la provincia, no cuentan con estas medidas de encierro para garantizar esa internación bajo una modalidad de encierro, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido este intercambio, particularmente con un juez de familia, bueno, cómo solucionar esta situación y qué hacer cuando cesa la intervención penal, cesa ese encierro en el marco del servicio penitenciario, y necesitamos que continúe, o debe continuar, y la respuesta que recibí de familia un poco era que, bueno, no tenían las herramientas o los lugares adecuados para poder cumplir esa internación por fuera del ámbito penal, ¿no? Es así, Ricardo. Y esta situación, como decíamos al principio, va a ser peor aún porque los pocos hospitales monovalentes que siguen funcionando, justamente en el marco de esta ley, van a tener que ir modificándose a una cuestión más ambulatoria y no de internación. Y en los casos en los que se lograra, ¿no? Vamos a suponer que se lograra una internación, esa internación, la idea es que sea lo más breve posible y que esas personas puedan reinsertarse socialmente. Con lo cual, este panorama que vos planteás, para mí, creo que va a ser peor. Va a ser peor porque ya no vamos a contar con el Cabrel, ya no vamos a contar con el Moyano, con el Borda y demás. Van a seguir funcionando, pero con otra modalidad, cosa que esto va a ir complicándose. Sí, no, en este caso era un tema grave porque además era un tema de un homicidio, o sea, terminó con un sobreseimiento, no había posibilidad de imponer medidas de seguridad por la reforma también de nuestro Código de Procedimientos. Era un homicidio agravado porque había sido la madre, salió en los medios porque corría por la calle diciendo que tenía el martillo de Thor en sus manos, y bueno, y nada, se agotó la intervención penal, y el problema era que Región Sanitaria Quinta me contestaba que ellos no tenían un lugar adecuado para tenerlo. Entonces, bueno, la solución después, como todo, y como vimos acá, siempre termina siendo más por la buena voluntad y la imaginación de los operadores del sistema, que por lo que nos brinda el sistema en sí, ¿no? Tal cual. Tal cual. Pero bueno, nada, esa inquietud como para comentar nada más. Así que Mayra, cuando quieras puedes dar por finalizado, no sé si quieren agregar algo más. Bueno, acá María les agradece, en nombre de todos los participantes del área académica. Entiendo que no habría más preguntas. Quedará para la próxima charla estas inquietudes que nos dieron nuestros compañeros. Y bueno, les agradecemos a las disertantes. Fernanda, muchas gracias. Naida, muchas gracias. Y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias a todos. Esperemos traer a Pame y a Ioma, mínimamente. Región Quinta. Y a Región Quinta. Y a la Región Quinta, sí. Con la fuerza pública vamos a salir. Después vemos cómo hacemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Muchas gracias a todos. Gracias Mayra, Alicia, por organizar esto. No, por favor, gracias. Luego, buenas tardes. Gracias a todos. Chao, gracias. Buenas tardes.